Un policía rescató a un extraño perro pastor alemán de la basura. 3 días después le esperaba una gran sorpresa. Si haces clic en otro sitio en los próximos 10 segundos, te perderás el momento que cambió la vida de un policía para siempre. No fue un tiroteo, ni una persecución a toda velocidad, ni siquiera un discurso heroico. Fue un gemido suave y susurrante proveniente de un cubo de basura. Un sonido que convirtió una patrulla común en un secreto que alguien quería enterrar. 3 días después, la sorpresa que le aguardaba lo aclararía todo. Pero esa primera noche solo tenía una linterna, un escalofrío en el estómago y unos ojos demasiado humanos para ser de un perro. La ciudad estaba silenciosa, de ese modo denso que te hace escuchar con más atención. El agente Russell Kane bajó por la quinta calle, contando las tiendas cerradas por costumbre. 15 años te agudizaban los nervios o los agudizaban. Nunca había decidido cuál. Su radio crepitaba con las llamadas de rutina. Estuvo a punto de contestar cuando vio una silueta moverse detrás de la tienda. Nada espectacular. Solo una sombra ondulante cerca de la hilera de contenedores metálicos abollados. Aparcó, salió y dejó que el motor de la patrulla se apagara. «¿Hola?», llamó, tan suave como para que la noche se mantuviera intacta. Su linterna atravesó las tapas resbaladizas y el cartón roto. Luego un sonido tenue y cuidadoso, el tipo de sonido que se disculpa por existir. Un gemido. Russell levantó la tapa del gran contenedor como si levantara una venda. Allí, acurrucado entre bolsas negras y cajas rotas, yacía un pastor alemán. No del tipo orgulloso y alerta que se ve en los carteles. Este parecía muerto de hambre hasta los huesos, con el pelaje enmarañado por la mugre de la calle, las costillas como dedos finos bajo la piel. Pero sus ojos, fijos, sobrios, atentos, se encontraron con los suyos y no apartaron la mirada. «Tranquilo, amigo», dijo Russell. El perro no gruñó, tampoco suplicó, solo observó. Más de cerca, Russell vio cicatrices, demasiadas, demasiado nítidas. No el mapa salvaje que un perro callejero se gana con la mala suerte. Eran líneas con un propósito. Alguien había dibujado dolor en este animal y seguía dibujándolo. Despacho le preguntó si necesitaba control de animales. Otra voz en el canal, joven y arrogante, se burló de los perros callejeros. Russell bajó el volumen de la radio. Metió la mano en el contenedor. El perro se tensó, pero luego decidió. Dejó que Russell lo levantara y la sorpresa de lo ligero que estaba contaba su propia historia. En el asiento trasero el pastor no se despatarró. Se acomodó como si hubiera aprendido a ocupar menos espacio. Eso le dolió más a Russell que las cicatrices. Condujo el resto de su turno con un ojo en los espejos y otro en esos ojos del retrovisor. Conocía las reglas, las formas, los protocolos de seguridad. De todos modos, se fue a casa. Su casa era tranquila, una casa de soltero que nunca pedía mucho. Extendió mantas viejas, llenó un cuenco y calentó un poco de pollo. El perro bebió con paciencia y comió con educación. Cuando Russell intentó un suave «siéntate», el pastor obedeció con perfecta formalidad. Quieto. Ni un músculo se movió. «Ven». Se detuvo exactamente a medio metro y esperó. «Entrenamiento, no suerte. Entrenamiento caro. Necesitas un nombre», dijo Russell. A la luz de la cocina vio una capa gris sobre el abrigo, hollín en un fuego que se negaba a apagarse. «Ceniza», decidió. Las orejas se movieron una vez como si el nombre le perteneciera. Esa primera noche Russell no durmió mucho. Cualquier pequeño ruido en la sala lo obligaba a prestar atención. Clavos rozando la madera. Un suspiro. El crujido de un perro que giraba con cuidado antes de acomodarse. No dejaba de ver el resto del collar que había cortado antes. Nylon negro y liso con un borde limpio. No era un producto especial de una tienda de mascotas. Algo diseñado para ser rastreado. Alguien había pagado para vigilar a Ash. Alguien había pagado para perderlo. Al amanecer, Russell preparó café y dejó caer una cuchara. El ruido metálico contra las baldosas partió la habitación en dos. Ash se incorporó de golpe, preparado para un castigo que nunca llegó. Russell se sentó en el suelo, dejando que el café se enfriara. «Estás a salvo», dijo, no porque los perros entiendan las palabras, sino porque las personas las entendemos cuando las repiten lo suficiente. Tomó fotos de las cicatrices, del collar, de la postura obediente. Tomó notas como hacen los buenos policías cuando sus instintos no se calman. Al mediodía, la lista era más larga de lo que quería admitir. Cicatrices deliberadas, obediencia de alto nivel, corte del collar de rastreo, respuesta de sobresalto al metal, conjunto de comandos selectivos. Nada en esto era casual. En la comisaría, la puerta del capitán permaneció cerrada. Russell no la empujó todavía. Pasó junto a escritorios vibrantes, junto a chistes sobre el perro de la basura y se detuvo en el cubículo de la detective Laya Vargas.
Tenía la clase de ojos que escanean una habitación y trazan un mapa. Dejó una foto. Ella la estudió durante 3 segundos y se quedó completamente quieta. «Estas no son heridas de la calle», dijo en voz baja. «Alguien las hizo a tiempo». Russell asintió. «Y además lo entrenó según lo previsto». «Archiva», dijo ya pensativa. «Y no hables mucho. Si hay horario, hay reloj. Y si hay reloj, ya vamos tarde». Esa noche, de vuelta en casa, Ash eligió el espacio cerca de la puerta del dormitorio, la caseta de un centinela. Russell permaneció despierto, escuchando la respiración al otro lado de la pared. Pensó en cómo Ash se había quedado quieto en quieto, como un soldado que solo él podía ver. Pensó en ese corte limpio en la correa del cuello, como si alguien hubiera intentado borrar un rastro. En algún lugar una mano lo había hecho, probablemente firme, probablemente experta. La casa se asentó. La ciudad bullía. Russell cerró los ojos ante un pensamiento que ya no parecía una suposición. No había encontrado nada perdido. Había tirado de un hilo, y en 3 días, a lo que estuviera atado ese hilo, lo que fuera que lo atara, volvería a tirar. Habían pasado 3 días desde que Russell sacó a Ash del contenedor, y la presencia del perro ya había reescrito el ritmo de su vida. La casa ya no se sentía vacía por la noche, y por primera vez en años, Russell se encontró hablando en voz alta cuando no había nadie más. Ash no era muy ruidoso, pero escuchaba con una paciencia que la mayoría de la gente nunca tendría. Aún así, había algo en él que se negaba a encajar en la simple historia de un perro callejero rescatado. Esa mañana, mientras removía azúcar en su café, a Russell se le cayó la cuchara. El fuerte ruido contra las baldosas hizo que Ash se pusiera rígido, con todo el cuerpo temblando como si se preparara para un castigo. Russell se agachó a su lado en voz baja. «Ahora estás a salvo. Aquí nadie te va a hacer daño». Pero la reacción permaneció en los ojos del perro, un profundo moretón indescriptible. Más tarde, mientras limpiaba el pelaje de Ash con agua tibia y un cepillo suave, la mano de Russell se detuvo en la zona áspera alrededor de su cuello. Había una vieja cicatriz, fina, deliberada, justo debajo del pelaje. No de una pelea ni del desgaste. Era quirúrgica. Siguió la cicatriz con el dedo, comprendiendo lo que significaba. Le habían quitado un microchip. Alguien le había arrancado el historial a Ash. Y escondido bajo la manta, en la caja de pruebas que Russell guardaba bajo llave en su armario, estaba el collar de rastreo cortado que había encontrado escondido en el pelaje enredado del perro. Ese collar no se había roto por accidente. Lo habían arrancado, y no con manos torpes. Darse cuenta de esto inquietó a Russell de una forma que no había sentido desde su juventud. Había manejado casos de abuso, había visto lo cruel que podía ser la gente con los animales. Pero esto no era negligencia. Era un acto cuidadoso, costoso y planificado. Quien quisiera que Ash se deshiciera no solo había abandonado a un perro, había borrado algo. Para la tercera noche, Russell supo que no podía cargar con la sospecha solo. Reunió sus notas, fotografías de las cicatrices, detalles de la obediencia selectiva de Ash, la correa del collar, incluso el patrón de cómo el perro respondía solo a ciertas órdenes. Cada pieza le pesaba en las manos, como pesos atados a una historia que nadie quería que se contara. Entró en la oficina del capitán Morrison con una carpeta bajo el brazo. El hombre mayor apenas levantó la vista de su computadora. «Date prisa, Caín». Russell dejó las fotos sobre el escritorio. «Señor, no es solo un perro abandonado. Las heridas son sistemáticas. Alguien lo entrenó y lo rastreó. Mire la cicatriz alrededor de su cuello. Es la extracción del microchip. De grado militar, si tuviera que adivinar». La mirada del capitán se endureció de una forma que Russell reconoció demasiado bien. No era curiosidad, no era preocupación, era desdén. «Tenemos 3 homicidios en la zona este. ¿Y me traes historias de perros? Déjalo ya, Kane. Es una orden». Russell se tragó la frustración y recogió su carpeta, pero sintió un nudo en el estómago. La reacción fue demasiado brusca, demasiado categórica. No sonó como un capitán sobrecargado de trabajo ignorando a un oficial cansado. Sonó como alguien que da un portazo antes de que la luz pueda entrar. Después, en la sala de descanso, la detective Laya Vargas lo agarró de la manga. Su expresión era cautelosa y su voz más baja que el zumbido de la máquina expendedora. «Parece que alguien te acaba de tirar por un precipicio». Russell le mostró las fotos. Ella las estudió con una quietud que le indicó que ya conocía las piezas del rompecabezas. «Ese collar no es de una tienda de mascotas», murmuró. «Y esas cicatrices. Patrones organizados. He oído rumores, Russell. Hombres ricos, peleas clandestinas, dinero que cambia de manos sin que nadie lo sepa. Pero es el tipo de rumor que hace que las carreras se esfumen si haces las preguntas equivocadas». Russell exhaló, frotándose la sien. «¿Y qué hago?». El capitán me cayó antes de que pudiera terminar una frase.
Laia deslizó la foto de Ash por encima de la mesa. Su mirada era más aguda, pero no cruel. Confía en tu instinto. 15 años después nunca te has equivocado. Solo ten cuidado. Si Morrison dio un portazo tan fuerte, alguien quiere cerrarla. Y si hay dinero de por medio, el silencio no es gratis. Esa noche, conduciendo a casa, las luces de la ciudad se reflejaban en su parabrisas bajo la llovizna. En el retrovisor apareció una camioneta negra con las luces delanteras demasiado cerca, demasiado fijas. Giró a la derecha, luego otra. La camioneta lo siguió. Se le erizó el vello de la nuca. Redujo la velocidad cerca de una intersección, dándole al coche de atrás la oportunidad de adelantar. Pero en lugar de eso aceleró, desviándose peligrosamente cerca de su patrulla. El entrenamiento de Russell tomó las riendas. Tomó una calle lateral estrecha en el último segundo, frenando a fondo mientras la camioneta pasaba a toda velocidad. Por un instante todo fue chirrido de neumáticos y pulso acelerado. Luego silencio. La camioneta había desaparecido. Cuando por fin llegó a la entrada, aún le temblaban las manos al volante. Dentro, Ash lo recibió en la puerta con el pelo erizado y un gruñido sordo, como si ya hubiera presentido el peligro. Russell se arrodilló, presionando la frente contra la cabeza llena de cicatrices del perro. ¿En qué lío nos he metido, muchacho? Ash no respondió, pero su mirada transmitía una firmeza y lealtad, algo que Russell no había sentido en ningún otro humano en años. Y aunque el miedo le revolvía las entrañas, también lo hacía algo más. Resolución. Quienquiera que quisiera que este perro se fuera acababa de cometer un error. Habían mostrado sus cartas demasiado pronto. La pelea ya no se trataba de un perro callejero. Se trataba de un secreto, grabado en cicatrices y silencio, que llevaba en el cuerpo del perro que dormía a sus pies. Y Russell sabía en el fondo que descubrirlo exigiría más que solo trabajo policial. Exigiría todo lo que le quedaba por dar. Russell se despertó a la mañana siguiente con dolor de costillas y la mente inquieta. Había dormido a ratos, interrumpido por los destellos de los faros y el chirrido de los neumáticos en sus sueños. Pero al entrar en la cocina, la imagen de Ash esperando a su lado lo tranquilizó. El perro había vuelto a elegir su sitio junto a la puerta, echado como un centinela. Era extraño, pensó Russell, lo rápido que este animal maltratado se había arraigado en su vida. Pero aún más extraño era la certeza de que la historia de Ash no se trataba solo de crueldad. Se trataba de un propósito, uno que alguien había intentado borrar. Más tarde ese mismo día, Russell se dirigió a la clínica veterinaria Riverside, una pequeña clínica conocida por su discreción. La doctora Sarah Chen, con décadas de experiencia y reconocida por su trabajo con unidades caninas, lo recibió en la sala de reconocimiento. Ash se subió a la mesa sin resistencia, con la compostura de un perro policía. Russell observó cómo las manos de la doctora Chen recorrían con cuidado las cicatrices. Fruncía el ceño con cada nuevo descubrimiento. Estas no son heridas callejeras, dijo finalmente. Son sistemáticas. Viejas heridas superpuestas a otras más recientes, todas congruentes con una lucha organizada. Pero aquí separó con cuidado el pelaje del cuello de Ash. Esta cicatriz no es solo la extracción de un microchip, es precisión. Quien hizo esto sabía lo que estaba cortando. A Russell se le encogió el pecho. ¿Grado militar? La doctora Chen dudó un momento y luego asintió. El tipo de chips que se usan en animales de servicio. Perros entrenados para veteranos, fuerzas del orden, a veces incluso en operaciones clasificadas. Lo he visto antes. Y he aprendido a no hacer demasiadas preguntas. Dejó los instrumentos con manos temblorosas. Quienes querían borrar su historia no solo querían abandonarlo, querían enterrar lo que representaba. Esas palabras quedaron grabadas en la memoria de Russell mucho después de salir de la clínica. Si Ash había formado parte de un programa de servicio y luego lo habían robado y descompuesto por pelear, el alcance del delito era mucho mayor que la crueldad animal. Esto era robo, fraude y algo aún más siniestro. Privar de sustento a quienes más lo necesitaban. Veteranos, personal de emergencias, familias que dependían de perros como Ash. Esa noche, con los contenedores de comida para llevar esparcidos sobre la mesa de la cocina, Russell lo contó todo a Laia. Ella escuchó sin interrumpir, con su mirada penetrante entre las fotografías, las notas y el collar roto que él guardaba. Cuando terminó, ella se recostó en la silla y cruzó los brazos. He oído hablar de Mercer en relación con cosas como esta, admitió. Doyle Mercer. Todos lo conocen como promotor inmobiliario, el hombre detrás de la mitad de los condominios del centro. Pero algunos informantes me han insinuado un lado oscuro. Redes clandestinas, apuestas, tráfico. El tipo de operaciones que prosperan porque se engrasan las manos adecuadas. Russell frunció el ceño. El capitán me paró rápido. Demasiado rápido. ¿Crees que Morrison está involucrado?
El silencio de Laia fue respuesta suficiente. La sala se llenó de la carga de lo que ambos comprendían. No se trataba solo de salvar a un perro. Se trataba de enfrentarse al poder, la influencia y la corrupción que se extendían hasta el mismo departamento al que Russell había servido fielmente durante 15 años. Se frotó los ojos, agobiado por el cansancio, pero con una determinación que se endurecía en el fondo. ¿Y qué hacemos? Los canales oficiales están bloqueados. Si nos esforzamos demasiado, nos reasignarán a ambos antes de que podamos dar un paso. Laia se inclinó hacia adelante con voz firme. Entonces no presionamos. Avanzamos en silencio. Documentamos todo. Construimos el caso pieza por pieza hasta que sea demasiado sólido como para ignorarlo. Pero hasta entonces cuídate. Si Mercer está involucrado, ya te has puesto en la mira. Russell miró hacia la sala, donde Ash yacía sobre la alfombra, con la cabeza levantada y las orejas moviéndose como si pudiera oír cada palabra. La presencia del perro era a la vez consuelo y recordatorio. Ya habían intentado silenciarlo una vez. Si los hombres de Mercer supieran que Ash seguía vivo, volverían. 3 noches después, esa advertencia resultó ser cierta. Russell acababa de entrar en su casa cuando notó que la luz del porche que siempre dejaba encendida estaba apagada. Se le encogió el estómago. Ash gruñó por lo bajo, con el pelo erizado. La puerta principal estaba entreabierta, con el marco astillado. Russell sacó su arma reglamentaria con el instinto a flor de piel. Pero antes de que pudiera pedir refuerzos, una sombra se movió tras él. El golpe fue fuerte en la nuca, haciéndole tambalearse hacia adelante. Se oyeron gritos. Ash se abalanzó, su ladrido rasgando la noche, pero emergieron más hombres, lloviendo botas y puños. Russell luchó, pero eran demasiados. En el caos oyó a Ash gruñir y luego aullar de dolor. «El perro va con nosotros», ordenó una voz áspera. Asegúrate de que el policía recuerde el mensaje. Entre la sangre y la niebla, Russell vio cómo las luces traseras se desvanecían en la noche. El ladrido de Ash fue absorbido por el sonido de un motor. Sus costillas gritaron al intentar levantarse, pero la última patada lo derribó. Se hizo un silencio denso. Su casa estaba saqueada, con los cajones revueltos y los recuerdos dispersos. Pero el vacío era más fuerte que los escombros. Ash había desaparecido. Russell se sentó contra la pared, con la sangre manando del labio partido y la respiración agitada en su pecho. Su teléfono vibró débilmente en su bolsillo. Con dedos temblorosos llamó a Laia. «Se lo llevaron», susurró con la voz quebrada. Se llevaron a Ash. En ese momento, magullado y derrotado, Russell supo que la lucha había cambiado. Ya no se trataba solo de descubrir secretos. Se trataba de salvar al ser que había llegado a significar más para él de lo que jamás imaginó. Lo que estaba en juego ya no eran pruebas ni rumores. Era carne, sangre y lealtad, y Russell quemaría su propia vida antes de permitir que Mercer se quedara con Ash. La casa de Russell ya no parecía un hogar. Parecía la escena de un crimen. El marco roto de la puerta se apoyaba en sus bisagras, los cajones se abrían de par en par y fragmentos de su vida yacían esparcidos por el suelo. Pero nada importaba. El silencio en las habitaciones oprimía su cuerpo con más fuerza que cualquier herida. Ash se había ido. Su instinto le decía que los hombres de Mercer se habían llevado al perro, no para mantenerlo con vida, sino para borrarlo de la faz de la tierra. Laia llegó en menos de 1 hora, con un paramédico de confianza que curó las costillas de Russell y limpió los cortes en su rostro. El dolor era agudo, pero no era nada comparado con el dolor que le atravesaba el pecho. No dejaba de oír el último ladrido de Ash, el chasquido de la puerta del coche, el motor apagándose en la noche. «Aún respiras», dijo Laia en voz baja pero firme mientras le vendaba el costado. «Eso significa que no vinieron a matarte». «Todavía no. Vinieron por él». Russell levantó la vista con los ojos enrojecidos. «Le prometí que estaría a salvo. Fallé». Su mirada se suavizó, pero solo por un instante. «Entonces lo arreglaremos. Pero no puedes irrumpir a ciegas en el imperio de Mercer. Con eso es con lo que cuenta». Por un tiempo Russell casi creyó que no podría seguir adelante. El peso de la corrupción, la advertencia del capitán, la camioneta sin rostro, todo aquello le parecía insoportable. Pero pensar en Ash, herido y golpeado, esperando una ayuda que quizá nunca llegara, convirtió la desesperación en algo aún más duro. No había terminado. Aún no. Al día siguiente, Laia puso una tableta en la mesa frente a él. Mientras te curaban, le pedí al veterinario que enviara el historial clínico de Ash. Mira, se fijó en un detalle que él no había notado antes, una leve cicatriz quirúrgica bajo el tejido más grueso. Cuando le limpiaron las heridas, encontraron esto. Demasiado preciso, demasiado limpio. Es de un microchip implantado, no del tipo que se escanea en un refugio. De uso militar. Con una frecuencia diferente, a Russell se le cortó la respiración.
Pero cuando lo escaneamos esa primera noche, los escáneres estándar no pueden leerlo, interrumpió Laya. Solo equipo especializado. Y aquí está la cuestión, esos chips son inviolables. Intentar quitárselos causa más daño que beneficio. Quien le cortó el collar debía saber que llevaba algo que no podían borrar. Se acercó más bajando la voz. Si encontramos ese chip, Russell podría decirnos todo. No solo quién lo entrenó, sino también de dónde venía. Quizás incluso quién lo robó. Horas después, se dirigieron a un hospital veterinario al otro lado de la ciudad. La doctora Chen los recibió después de cerrar con expresión sombría pero decidida. Calibró el escáner avanzado, volvió a examinar las cicatrices y trabajó con cierta reverencia. La sala quedó en silencio mientras la máquina emitía un suave pitido, buscando una señal oculta en lo profundo del cuerpo de Ash. «Listo», susurró Chen. «Listo». La pantalla se iluminó con un número de matrícula, seguido de un perfil que los dejó a todos paralizados. Se llamaba Apolo, perro de servicio entrenado hace 2 años para un veterano de la Marina en Idaho. Valor al finalizar el entrenamiento, $75,000. Denunciado como robado hace 6 meses. A Russell se le encogió el pecho mientras la doctora Chen continuaba con voz entrecortada. El veterano al que estaba asignado se quitó la vida 3 meses después. La pérdida de su compañero de servicio se incluyó como factor contribuyente. Las palabras vaciaron la habitación. Apolo no solo había sido un perro en entrenamiento, había sido un salvavidas, robado y arrojado a un mundo de brutalidad hasta que Russell lo sacó de la basura. Las cicatrices en su cuerpo no solo eran prueba de crueldad, sino evidencia de robo, tráfico y la destrucción de vidas que ya pendían de un hilo. La voz de Laya rompió el silencio, tranquila pero con un toque de furia. Mercer ha estado robando perros de servicio, vendiendo algunos, peleando con otros, tirando a los que estaban maltratados. No solo es ilegal, es monstruoso. Y ahora tenemos pruebas. Russell se inclinó hacia adelante, agarrándose al borde de la mesa. Le dolían las costillas, pero su determinación ardía con más fuerza. Entonces lo usaremos. Tomaremos este chip, sus registros, todo, y construiremos un caso que no podrán enterrar. Ya no se trata solo de Ash. Se trata de todos los veteranos que perdieron su oportunidad de sanar porque algún rico quería poder y sangre. La doctora Chen transfirió los archivos a una unidad segura, con manos temblorosas. Te apoyaré, cueste lo que cueste. Pero ten cuidado, quienes se benefician de esta crueldad no se rinden fácilmente. Esa noche, Russell se sentó solo en la casa segura que Laya había arreglado. El disco duro pesaba en su bolsillo, prueba de un crimen que podría derribar un imperio. Pero sus pensamientos no estaban en Mercer ni en los tribunales. Estaban en Ash. En algún lugar, encerrado en una jaula, lo esperaba. Con cicatrices pero intacto, Russell susurró en la silenciosa habitación, una promesa dirigida exclusivamente al perro que le había cambiado la vida. Aguanta, chico. Voy a por ti. Y aunque las paredes lo presionaban en silencio, casi podía sentir la mirada firme de Ash atravesando la oscuridad, guiándolo hacia una batalla que ninguno de los dos podía permitirse perder. El almacén apestaba a sudor, humo y dinero. Russell se movía por él con una calma que no sentía. Su falsa fachada ya se estaba desvaneciendo. Cada detalle, los hombres de traje a medida riendo mientras bebían, las filas de jaulas temblando con gemidos silenciosos, el foso rodeado de barreras metálicas, era capturado por la diminuta cámara oculta en su corbata, pero nada de eso importaba. Sus ojos solo buscaban una cosa, entonces lo oyó. Un ladrido que conocía mejor que su propio latido. Ash estaba allí, encerrado tras unas rejas de acero, más delgado que antes pero vivo, con la mirada fija en él, con una identificación que atravesaba el ruido de la habitación. A Russell se le encogió el pecho. El alivio casi lo descompuso, pero antes de que pudiera moverse, una mano pesada le aterrizó en el hombro. El mismísimo Doyle Mercer estaba allí, sonriendo como un hombre que se creía dueño del mundo. «Oficial Kane», dijo Mercer arrastrando las palabras. «Le dije que se fuera». Sus guardias arrastraron a Russell al foso antes de que pudiera reaccionar. La multitud rugió ante el espectáculo. La sangre era entretenimiento, y esta noche se les prometía algo mejor que una pelea de perros. Doyle levantó la mano disfrutando de la atención. «Damas y caballeros, un partido especial. Un policía que creía poder entrometerse en mis asuntos, un Rottweiler con cicatrices, irrumpió en la arena, con los músculos tensos por el entrenamiento. Russell retrocedió sabiendo que no podía ganar la pelea. Los gritos de la multitud se fundieron en un solo pulso. Pero antes de que el perro pudiera atacar, otra puerta de la jaula se abrió de golpe. Ash se abalanzó hacia adelante, con el cuerpo magullado pero el espíritu intacto, interponiéndose entre Russell y el Rottweiler. La multitud guardó silencio.
El Rottweiler dudó, atrapado entre su entrenamiento y el ladrido autoritario de un auténtico perro de servicio. Ash no se inmutó. Se mantuvo firme. Cada cicatriz de su cuerpo era ahora una señal de desafío. El Rottweiler bajó la cabeza confundido y luego retrocedió. Ese instante destrozó la ilusión que Mercer había construido, que la crueldad era más fuerte que la lealtad. «Basta». La voz de Mercer se quebró de rabia. «Mátenlos a ambos». Pero su orden fue ahogada por las sirenas. Laia y el equipo especial irrumpieron en el almacén, con los reflectores penetrando la penumbra. Cundió el pánico. Los invitados se dispersaron. Los guardias sacaron sus armas, pero la situación había cambiado. Russell se liberó de sus captores. Ash se apretó contra su pierna como si nunca se hubieran separado. En medio del caos, Russell abordó personalmente a Mercer. La lucha fue brutal. Puños, sangre, una densa nube de polvo, pero terminó con el desarrollador inmovilizado en el suelo, con la cara en la tierra y las esposas aferrándose a sus muñecas. El imperio que Mercer creía intocable se había derrumbado en una sola noche, destruido no por la codicia ni la violencia, sino por la lealtad de un perro que ninguna crueldad podría quebrantar. Semanas después, el juicio llenó el juzgado. Las pruebas, el chip oculto, los informes veterinarios, las grabaciones, eran contundentes. Pero fue Ash quien silenció a la sala. Cuando un veterano herido subió al estrado para testificar sobre el robo del perro de servicio que le habían prometido, Ash avanzó solo, apoyando la cabeza en su regazo. La sala se paralizó. Ningún abogado, ninguna defensa pudo borrar la verdad que brillaba en ese único acto de reconocimiento. La condena de Mercer era segura, pero para Russell la victoria no residía en el veredicto. Estaba en los tranquilos momentos posteriores, mientras Ash paseaba por su vecindario al anochecer. Los mismos vecinos que antes evitaban al perro con cicatrices, ahora se detenían a saludarlo. Los niños le ofrecían la mano, que Ash aceptaba con gentil paciencia. Su pelaje había recuperado su brillo, pero las cicatrices permanecían, un recordatorio de lo que había soportado y de lo que había superado. Una noche, de pie bajo un cielo que se desvanecía, Russell apoyó la mano en la cabeza de Ash. «¿Sabes?», murmuró, «creí que te estaba salvando esa noche, pero quizá tú me salvaste a mí». Ash se acercó más, meneando la cola con firmeza, y sus ojos cargaban con el peso de todo lo que habían sobrevivido juntos. El mundo recordaría a Ash como evidencia, como símbolo, como el perro que expuso un imperio cruel. Pero para Russell, él era simplemente familia, la prueba de que la lealtad, incluso puesta a prueba en los lugares más oscuros, podía sobrevivir al miedo, la crueldad y la corrupción. Y así, en la quietud de una ciudad que ya no se sentía tan pesada, un hombre y un perro caminaban juntos. Su vínculo no se forjó en la victoria, sino en la supervivencia, en la confianza recuperada y en la promesa tácita de que ninguno volvería a estar solo.